En este video voy a analizar dos casos emblemáticos sobre derechos humanos y tecnologías de la información y la comunicación. El primero es el caso ALIEJ contra Francia, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relacionado con el hackeo masivo del sistema de comunicaciones cifradas ENROCHAT y la transferencia de esos datos a autoridades del Reino Unido. El segundo es el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 27-2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculado con el uso del software de espionaje Pegasus en México. Ambos asuntos nos permiten reflexionar sobre cómo los tribunales enfrentan la tensión entre seguridad, vigilancia digital y protección de derechos humanos en el entorno de las TIC. En Europa, EncroChat era una plataforma de comunicación cifrada distribuida en decenas de miles de dispositivos. Las autoridades francesas detectaron que era utilizada de forma sistemática por organizaciones criminales. A partir de 2018, se abre una investigación y en 2020, un juez francés autoriza la instalación de un malware que permite recuperar de forma remota y en texto plano las comunicaciones de todos los teléfonos conectados al servidor de EnroChat en Francia. Los datos de usuarios ubicados en Reino Unido se transfieren luego mediante una orden europea de investigación. Con esa información, se inicia un proceso penal contra AL y EJ en Reino Unido. Ellos acuden al Tribunal Europeo alegando violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, del derecho de la vida privada y a la confidencialidad de sus comunicaciones, así como falta de un recurso efectivo bajo los artículos 6 y 13 del convenio. En México, el caso Pegasus llega a la Suprema Corte de Justicia, donde desde otra vía el derecho de acceso a la información pública es controvertida. Una persona solicita a la Secretaría de Hacienda toda la documentación en la que se basó la Unidad de Inteligencia Financiera para afirmar públicamente que el gobierno federal había destinado millones de dólares a la compra del software Pegasus usado para espionaje telefónico. La autoridad niega el acceso, invocando seguridad nacional y prevención del delito. El INAI revoca esa decisión y ordena entregar la información en versión pública. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promueve entonces el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 27-2021. Aquí los derechos en juego son el derecho a la información del artículo 6 constitucional, la protección de datos personales y de fondo la relación entre vigilancia estatal, corrupción y rendición de cuentas. Ahora hablaré un poco acerca de los argumentos clave de la jurisprudencia. El Tribunal Europeo reconoce que hubo una interferencia intensa en la privacidad digital de los usuarios de EnroChat. Sin embargo, no entra al análisis de proporcionalidad del hackeo masivo. La razón es procesal. El tribunal concluye que AL y EJ no agotaron los recursos internos en Francia. Conforme al artículo 694-41 del Código de Procedimiento Penal francés, podían haber solicitado la exclusión de las pruebas obtenidas a través de la Orden Europea de Investigación como cualquier persona investigada en Francia. Desde la lógica del tribunal, ese recurso era idóneo para cuestionar la compatibilidad del hackeo con el artículo 8 del convenio. Al no usarlo, incumplieron el principio de subsidiariedad. Así los argumentos base son: existencia de un recurso efectivo en el estado que ejecuta la medida tecnológica. Obligación de agotar ese recurso antes de acudir al sistema europeo y refuerzo de la idea de que la vigilancia transfronteriza debe discutirse primero a nivel nacional. En el caso Pegasus, la Suprema Corte sí realiza un análisis de fondo, pero desde la óptica del derecho a la información y la seguridad nacional, la Corte sostiene que el hecho de que la UIF sea una instancia de seguridad nacional no significa que toda su información sea automáticamente secreta. Para reservarla,
la autoridad debe demostrar con datos objetivos que su difusión causaría un daño presente, probable y específico a la seguridad nacional. Reafirma el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 constitucional y en la Ley General de Transparencia, y advierte que usar la expresión seguridad nacional de forma indiscriminada es peligroso para la democracia. En este caso concreto, concluye que los reportes de operaciones financieras y los diagnósticos de la UIF no revelan técnicas sensibles de inteligencia y, por tanto, no pueden reservarse bajo el argumento de seguridad nacional. Confirma la orden del INAI de entregar la información en versión pública. Al comparar ambos asuntos, vemos puntos en común y diferencias importantes. En los dos casos, el Estado usa tecnologías altamente intrusivas. En Crochat, mediante hackeo masivo de dispositivos cifrados; Pegasus, mediante espionaje telefónico con malware en ambos. Al comparar ambos asuntos, vemos puntos en común y diferencias importantes. En los dos casos, el Estado usa tecnologías altamente intrusivas. En Crochat, mediante hackeo masivo de dispositivos cifrados; Pegasus, mediante espionaje telefónico con malware. En ambos se afecta la privacidad y la protección de datos personales en el entorno digital. Sin embargo, el litigio no entra por la misma puerta. En Europa, el caso se centra en la vigilancia en sí misma y termina rechazado por falta de agotamiento de recursos. En México, el caso se centra en la transparencia sobre la contratación y uso de Pegasus, y la Corte termina fortaleciendo el derecho a saber. Podemos decir que mientras el Tribunal de la Unión Europea de Derechos Humanos subraya la importancia de contar con recursos efectivos frente a la vigilancia transfronteriza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatiza que la seguridad nacional no puede ser un pretexto para ocultar información relacionada con herramientas de espionaje digital. A manera de conclusión, estos casos muestran varios riesgos del uso inadecuado de las TIC por parte del Estado. Primero, el riesgo de normalizar la vigilancia masiva o secreta bajo el argumento de combatir delincuencia organizada. Esto puede vulnerar la privacidad de miles de personas que no están vinculadas a delitos. Segundo, el riesgo de utilizar la seguridad nacional como categoría elástica para justificar la opacidad, especialmente cuando se trata de contratos, flujos financieros y tecnologías de espionaje. Al mismo tiempo, las decisiones analizadas también dejan lecciones positivas. En Europa, se refuerza la exigencia de que existan recursos efectivos en el Estado que ejecuta las medidas tecnológicas, lo cual es clave para que la cooperación judicial no derive en zonas de impunidad. En México, la Corte consolida el principio de máxima publicidad y envía un mensaje claro. Incluso en temas de seguridad, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se contratan y se pagan las herramientas de vigilancia digital. En síntesis, estos precedentes contribuyen a una gobernanza de las TIC más compatible con los derechos humanos, al exigir controles judiciales, transparencia y límites materiales a la seguridad nacional en el entorno digital. Muchas gracias.